Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 26, del 36 al 46. Mateo 26, del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tenerla y leerla. Y también, Señor, obedecerla. Ahora te suplicamos que tú tomes control de este estudio y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíes a toda verdad en tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el estudio, pueden sentarse, de esta noche lo hemos titulado Lucha en el huerto. Lucha en el huerto. Y está basado en el pasaje de Mateo, capítulo 26, del 36 hasta el 46. Bueno, al igual que todos los demás aspectos y detalles de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su agonía en el huerto era parte integral del plan divino de redención ordenado por Dios. El Maestro utiliza esta lucha en el huerto con el enemigo la noche antes de la cruz para transmitir a sus discípulos y también a todo creyente en el futuro, eso nos incluye a nosotros, una lección acerca de la tentación y la gran lucha que libramos con ella a la hora de enfrentarnos, y también una gran lección sobre el sufrimiento severo. El Señor experimentó una gran agonía, pero no se trataba de que Jesús estuviera preocupado por los sufrimientos físicos que vendrían como consecuencia de su muerte en la cruz. Su agonía era el resultado de lo que implicaba su misión redentora, salvadora, sustituta, o sea, el ocupar nuestro lugar en la cruz, el ser tratado por el Padre como un pecador, el que Dios descargara sobre él toda la ira que de lo contrario descargaría sobre el hombre. Y esa agonía implicaba ese aspecto. El Señor no solo estaba preparándose para la cruz, sino que también por medio de su ejemplo estaba preparando a sus seguidores para las cruces que Él los llama a enfrentar en su nombre. En Mateo capítulo 16, verso 24, nos dice la Biblia, si alguno puede leerlo, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, aquí hay un llamado, ¿verdad?, a la autonegación. El seguir a Jesucristo implica un costo. La salvación es un regalo, pero la obediencia implica un costo
en cuanto a la negación a nuestra naturaleza carnal y humana, a nuestra naturaleza rebelde. Esa era la cruz a la cual el Señor se refería, negarnos a nosotros mismos. Cuando la carne pide ser satisfecha, decir que no, para mantenernos en el camino de la obediencia. En Mateo capítulo 26, en estos versos del 36 hasta el 46, se revelan tres importantes aspectos de la lucha de Jesús en el huerto. Primero, su tristeza. Segundo, su súplica. Y tercero, su fortaleza. Yo les invito a que juntos transitemos por este camino de la agonía, de la lucha del Señor en el huerto. Primero, su tristeza. Vamos a leer los versos del 36 al 38. ¿Alguno de ustedes me ayuda a leer ese pasaje? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ubicándonos en el contexto de esta experiencia, recuerden que los 11 discípulos habían insistido en su lealtad a Jesús, incluso al punto de morir si era necesario. Allí está en el verso 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Después de esto, ¿verdad? Entonces se adentraron con el Señor a un lugar ubicado en el Monte de los Olivos, llamado Getsemaní. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite. Jesús manda a sus discípulos a que se sentaran en la entrada del huerto y de esta manera evitar que fuera molestado. Entre tanto, dice el Señor, que voy allí, ¿a qué? A orar. Dejando a los 8 discípulos en la entrada, Jesús lleva consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Bueno, en realidad ellos eran los más destacados de los 12, los líderes obvios entre los 12. Y además formaban lo que se le ha llamado el círculo íntimo al que Jesús prestó especial atención a lo largo de su ministerio. Varias veces encontramos a estos 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan, con el Señor en diferentes experiencias. Cuando entró al huerto con los 3 discípulos, inmediatamente dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En otras palabras, la tristeza y la angustia de Jesús era inmensa. Bueno, nosotros solo podemos leer lo que nos dice la Biblia. Carecemos de la capacidad para poder entender a plenitud lo que el Señor estaba experimentando en ese momento. El punto máximo de su angustia comenzó ahora a intensificarse a medida que se estaba acercando a la meta, al objetivo, a su propósito, ocupar nuestro lugar en la cruz. A medida que se acercaba también a la experiencia del abandono del Padre, primero estaba ocupando el lugar de los pecadores. En segundo lugar, sería abandonado por Dios porque estaba ocupando el lugar de los pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? Se hizo pecado. No es que Cristo se convirtió en un pecador en la cruz, sino que Dios lo trató como correspondía a un pecador. Toda
toda la ira de Dios fue descargada sobre el Hijo amado en aquella cruz. Y qué importante es que nosotros una y otra vez recordemos esto. Lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Hacerlo personal. Su lugar era mi lugar. Su agonía era por mí. Por eso no resulta sorprendente que Jesús le dijera a Pedro y a Jacobo y a Juan: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús estaba muy triste. Estas dos palabras es la manera como Él expresa lo que estaba pasando. Una tristeza hasta la muerte. Y repito, por tener que cargar con el pecado y por tener que ser tratado como un pecador. Jesús en su muerte en la cruz estaba haciendo la solución de Dios a nuestro problema. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga, dice la Biblia, fuimos todos nosotros curados. Esa perspectiva insoportablemente horrible fue lo que le llevó a él, como dice la palabra, a sudar grandes gotas de sangre. Bueno, la santidad es totalmente repudiada por el pecado. En medio de esa profunda agonía, de esa profunda tristeza, Jesús sabía que su único consuelo era su Padre. Y con cada oleada de tentación y angustia, se retiraba a un lugar de reclusión a cierta distancia. Verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Luego en el verso 39 dice también la palabra: y un poco adelante, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego en el verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Bueno, la intensidad de esa tentación y de la respuesta de la oración de Jesús iba aumentando con cada una de las 3 sesiones, y eso se refleja en un detalle, en las posiciones que Jesús adoptó en su tiempo de oración. Al principio se puso de rodillas. Lo dice Lucas capítulo 22, verso 41. Si alguien puede leerlo, por favor. Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró. Puesto de rodillas, oró. Esa posición de Jesús era una manifestación externa de lo que estaba pasando en su alma. Pero cuando aumentó la intensidad, dice Mateo 26, 39, que cayó postrado sobre su rostro, de rodillas, postrado. Ustedes saben lo que es estar postrado, ¿verdad? Es de cara al suelo. Es totalmente humillado. En el fondo, mientras iba a estar a solas con su padre, él le pide a sus 3 queridos amigos: velen conmigo, apartándose de ellos para que en vista de la tentación no solo velaran, sino que también oraran. Él quería que ellos lo respaldaran en oración. En definitiva, Jesús estaba haciendo eso también por ellos. Vamos a ver la súplica del Señor. Verso 39
al 44, si alguno puede leerlo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormid ya y descansad. Bueno, yendo otra vez un poco más adelante de los tres discípulos, dice la Biblia que se postra sobre su rostro. Hermano, no podemos perder la esencia de lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Recuerden que no es una descripción de un simple ser humano. No es tu historia y la mía la que aquí se relata. Es la experiencia del Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios. Y cuando decimos santo, es que es ajeno totalmente al pecado. Tú y yo no sabemos otra cosa que pecar. Desde que llegamos a este mundo estamos muy bien relacionados con el pecado. La santidad es el ideal de Dios para nosotros, pero nos cuesta. Implica una lucha, una renuncia. Pero aquí estamos hablando del Cordero sin mancha, el Santo Hijo de Dios. Y esa era la razón, como ya lo he dicho, de la agonía y angustia que enfrentaba en aquel lugar. Esa era la razón por esa posición en que se postra sobre su rostro orando a su Padre. Aunque constantemente Jesús llamó a Dios su Padre, solo en esta ocasión lo llama Padre mío. Bueno, cuando yo leo estas cosas en la Biblia, me viene a la mente una herejía moderna muy popular que se llama el modalismo, aunque no se le conoce con eso. Es el movimiento o el grupo que se le llama Solo Jesús. Este grupo enseña que solo hay un Dios y ese Dios es Jesús, que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Bueno, nosotros sabemos que hay un Dios, pero además la Biblia enseña que hay tres personas en ese Dios y que esas tres personas no son lo mismo. Aquí hay un pasaje en que claramente Jesús está hablando con el Padre. Jesús no está hablando, no está en un monólogo, no está hablando consigo mismo. Jesús no padecía de esquizofrenia, de una mente dividida. Está hablando con el Padre, lo está llamando Padre mío. Eso implica intimidad. En el verso 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío. Esa expresión de Padre mío es una expresión de intimidad. Mientras Satanás más trataba de alejar a Jesús de la voluntad de Dios, del propósito del Padre, el Hijo más persistía, más se aferraba a la obediencia. Marcos añade que Jesús también se dirige a él como Abba, Padre. Vamos a leer Marcos 14:36, por favor. Marcos 14:36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba
Es una palabra aramea de cariño más o menos evidente, más o menos equivalente a decir papito. Tal comportamiento, hermanos, habría sido presuntuoso y blasfemo para los judíos. Jesús imploró al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Esta copa es una expresión para referirse al sufrimiento que soportaría en la cruz. De eso se trata cuando habla de la copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando Él dice, si es posible, hay algo que debemos entender. Jesús no preguntaba si escapar de la cruz estaba dentro de la esfera de la posibilidad. Él sabía que podía haberse alejado de la muerte en cualquier momento que eligiera. ¿Qué dice Juan 10, 17 y 18? Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la tomo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a poner. Este mandamiento recibí de mi Padre. Solo Dios mismo podía decir esto. No, esas palabras no caben en la boca de un ser humano. Él dice, yo pongo mi vida, yo la ofrezco voluntariamente. Jesús no fue forzado a ir a la cruz. Yo pongo mi vida para volverla a tomar, y de cierto la tomó. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El Padre envió al Hijo, lo envió a la cruz, pero Jesús no fue obligado a ir a la cruz. Jesús estaba preguntando si evitar la cruz era posible dentro del plan y el propósito redentor del Padre. Y deteniéndonos un poco más en esto de la copa, en el Antiguo Testamento se representa la ira y el juicio de Dios como una copa que se ha de beber. Hay varios pasajes que hablan de esto: el Salmo 75, 8, Isaías 51, 17, Jeremías 49, 12. Repito, la cruz era una manera de expresar un símbolo de la agonía, del sufrimiento que Jesús enfrentaría en la cruz. La copa de la furia de Dios descargada contra todos los pecados de la humanidad. Porque el pecado es algo que nos separa de Dios. El pecado es una ofensa contra el Dios Santo. El pecado no puede ser ignorado por Dios. Y de hecho, por eso envió a su Hijo. Dios no podía mirar en otra dirección y evitar enfrentar la realidad de que aquellas criaturas que Él puso en este mundo se convirtieron en pecadores. Y no solo ellos, sino todos los que vendrían después serían igualmente pecadores. La furia de Dios contra todos los pecados de la humanidad, los cuales el Hijo pondría sobre sí mismo como el cordero expiatorio de Dios. Alguien tenía que pagar. Se había cometido una horrenda violación a la ley de Dios. Alguien tenía que ser responsable. Y esa es la historia del Evangelio. El hombre Dios, de la simiente de la mujer. Como siempre ocurrió con Jesús, la cuestión determinante era la voluntad de Dios para él. Varias veces lo declara. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, verso 49. Juan 12, 49. La vida de Jesús era una vida obediente. Por eso Él dice, manifestando su sumisión a ese plan, pero no sea como yo, sino como tú. Ahora quiero que le preste atención a ese conflicto que se deja ver entre yo quiero y como tú.
Esto deja ver la realidad del hecho asombroso de que Jesús estaba siendo tentado realmente. Estaba enfrentando una agonía, una lucha. Primero, aunque sin pecado e incapaz de pecar, está claro que podía ser puesto en verdadero conflicto. En el verdadero conflicto de la tentación. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, al leer toda esta historia de cómo Jesús luchó en el huerto, la agonía que experimentó, se nos estruja el corazón ante la terrible indiferencia de los discípulos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Cuando el Señor se vuelve a ellos, dice que los encuentra ¿cómo? Durmiendo. Él no estaba sorprendido por esto, porque en su omnisciencia, Él estaba consciente de la debilidad de ellos. Dios conoce perfectamente la fragilidad de los seres humanos. De hecho, ya Él había predicho esa misma noche, tal falta de carácter se manifestaría en deserción, en abandono. Pero saber lo que iría a pasar no alivió el dolor causado porque no fueran suficientemente sensibles o no tuvieran suficiente cuidado para velar y orar en las últimas horas de la vida del Señor. Estaba desarrollándose en aquel escenario el más extraordinario drama de la historia humana. Se estaba decidiendo el camino de los seres humanos. Estaba allí en juego la eternidad del hombre con Dios. Y los discípulos, en un acto de extraordinaria indiferencia, dormían. Al dejarlos aquí solo en esta gran hora de prueba, comenzó la deserción profetizada que los discípulos le harían a Jesús. Cuando le dijo a Pedro, pero también para beneficio de Jacobo y Juan, una pregunta que nos pone a pensar. Al menos a mí, cada vez que yo la leo, me pone a pensar. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Por qué me pone a pensar? Porque hay ocasiones en las que no puedo velar ni media hora. Y es precisamente velar con el Señor. Esto nos pone a pensar cómo está nuestra relación con Dios. Siendo más específico, ¿cómo está nuestra vida de oración? Yo no puedo leer esto y en momentos sentirme culpable y no sentirme culpable. Jesús les estaba diciendo a ellos, velen y oren para que no entréis en tentación. Ahora estas palabras de Jesús dichas a los discípulos son también para nosotros. Porque al igual que ellos somos frágiles. Al igual que ellos nuestro cuerpo tiene una naturaleza carnal. De haber estado allí, habríamos hecho lo mismo. Tú y yo tenemos una batalla cruel y despiadada con la tentación. Desde que nos levantamos en la mañana y ponemos nuestros pies sobre el suelo, comienza la lucha. Es una batalla que, como ya he dicho, el campo de donde se desarrolla es la mente. Por un enemigo despiadado que está decidido a arruinar nuestras vidas y a que traigamos vergüenza al nombre de Dios. La tentación no es pecado, pero si es pecado, ceder a ella. Todos somos tentados. Somos tentados de diferentes maneras. El diablo sabe cómo fabricar la carnada
que tú y yo seamos capaces de morder. Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos que tuvieran suficiente discernimiento para saber que estaban en una guerra espiritual. Había una guerra allí en el huerto. Esa guerra ha sido o ha estado a lo largo de la historia. Seguimos en esa guerra hoy. Y Él les estaba diciendo, tienen que prepararse. ¿Y saben qué? La preparación no viene de ustedes, de sus fuerzas, de sus capacidades. El secreto de la victoria está en depender de Dios. Pablo dijo, el que se crea estar firme, mire que no caiga. Y Jesús lo dice aquí, hacer lo que es correcto es difícil a menudo. Porque aunque el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil. Todos podemos identificarnos con estas palabras de Jesús. Todos nos vemos en este retrato. Las personas regeneradas tenemos un deseo de justicia. Y junto con Pablo podemos decir, queremos hacer lo bueno. Pero también tenemos que confesar con Pablo que con frecuencia en la carne no redimida, no practicamos lo que nuestros espíritus regenerados quieren que ellos o que hagamos. Por otra parte, a veces nos encontramos haciendo cosas que en la persona redimida interior no queremos hacer. Ese es el dilema que es descrito en Romanos capítulo 7, desde el 15 hasta el 20. Cada vez que lo leo, doy gracias a Dios porque ese pasaje está ahí. Porque me siento retratado en distintos momentos de mi vida. Al igual que Pablo, puedo descubrir que el mal está en mí. Que hay una ley de pecado dentro de mi humanidad carnal y la tuya, que está en guerra contra la ley de justicia en nuestras mentes redimidas. Pero para que me entiendan mejor, vamos a leer el pasaje. Romanos 7, del 15 al 20. Porque lo que hago, no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, deseo el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice el verso 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. Queriendo obedecer la ley de Dios, descubro que el mal está en mí. La Biblia llama a ese mal pecado. Tú puedes llegar al mismo descubrimiento cuando te confrontas con la palabra de Dios, con su ley. El mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso, al menos lo que yo entiendo aquí, está describiendo una lucha. Una lucha que tenemos todos los días y que vamos a tener hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Saben en quiénes no tienen esta lucha? En una palabra, los incrédulos. Aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que viven sin Jesucristo en sus vidas, pecan y no se sienten culpables. Son llevados en dirección al infierno y no tienen sentimientos de culpa. No conocen otra cosa que pecar. Ahora ellos no lo llaman pecado porque están ciegos y endurecidos. Pero los que somos hijos de Dios tenemos esa lucha.
Yo sé que a veces se vuelve intensa y por momentos caeremos. Pero si te puedo dar un consejo que lo he aplicado en mi vida, levántate y continúa. No importa cuántas veces caiga, levántate. Es más, si te vas a ir de este mundo, muere peleando. No te rindas, no te puedes rendir, la Biblia lo dice. Y en vista de este conflicto problemático y continuo, Pablo dice, miren qué tremendas palabras, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se los voy a decir en cubano. Pobre de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo que solamente me trae problemas? Sí, hacemos cosas buenas desde la perspectiva humana. Por momentos, pero más son las cosas malas que hacemos. Algo que no nos enseñaron a hacer, porque lo llevamos en nuestra naturaleza. Quizás tu pecado no es el mismo que condenas en tu hermano o en tu amigo, pero tú tienes una batalla, tienes una lucha. Al igual que Pablo, si eres honesto, puedes decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, si Pablo se hubiera quedado ahí en ese verso 24, eran malas noticias, solo malas noticias. Pero no, miren el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente silbo a la ley del pecado, más a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Este pasaje pudo terminar de esa manera. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque Jesús no se rindió en aquella hora de agonía en Getsemaní. No, Él no abandonó su misión. Miren, yo sé que es difícil saber que un día vamos a morir. Y a medida que pasa el tiempo y cae sobre nosotros el despiadado peso de los años, nos damos cuenta que tenemos una cita ineludible con la muerte. Pero eso es una cosa, y otra muy diferente es saber cuándo específicamente vas a morir, de qué vas a morir y a manos de quién. Todo esto lo sabía Jesús desde el principio. Es más, desde antes de la fundación del mundo. Él lo sabía. En estos miércoles estuve leyendo una cantidad de pasajes en los que encontramos a Jesús orando. Y no orando unos 10 minutos, no, varios pasajes donde dice que pasaba la noche orando. Dice, y oró toda la noche. Y uno lee eso y dice, ¿cómo el Hijo de Dios necesitó orar tanto? Bueno, si Él lo necesitó, imagínense, nosotros. La vida de Jesús, podemos decir que fue una vida marcada por la oración intensa. Y en este momento, cuando Él se encontraba frente a la cruz, lo vemos más. ¿Saben por qué? Porque necesitaba la relación con el Padre, la intimidad con el Padre. Porque Él sabía lo que había venido. Él sabía lo que implicaba su muerte. Eso es para que nosotros tengamos una idea, y digo una idea porque no vamos a lograr abarcar a profundidad el misterio de la cruz, de lo que significó esa cruz para Dios. Sí conocemos el mensaje y lo que la Biblia dice que es el Evangelio, pero el costo espiritual, a dónde Dios tuvo que ir, hasta qué extremo fue capaz de ir para salvarnos. Bueno, cuando uno medita un poco en eso, es que comienza por primera vez en nuestra vida a cobrar un verdadero sentido la razón del infierno mismo. Cuando yo escucho a algunas personas, y he escuchado muchos, que para ellos Dios es solamente un Dios de amor,
muy semejante a nosotros, muy parecido a nosotros. Y como es tal amor, Él no va a condenar a una persona una eternidad en el infierno. Yo recuerdo la primera vez que escuché eso de alguien de cierta religión, de cierta secta, que estuvimos debatiendo en el servicio militar, y una de las cuestiones que conversábamos era el infierno. Él estaba decidido a demostrarme que el infierno no existía. Y yo le decía, ¿cómo tú puedes explicar todos estos versículos que la Biblia usa para hablar del infierno eterno? ¿Cómo tú puedes explicar? ¿Cómo podemos explicar ese pasaje donde el Señor dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, o si tu ojo derecho, sácalo? Porque peor es que seas lanzado al infierno, a ese lugar donde el fuego no se apagará. Y en esa enseñanza el Señor nos dice como 4 o 5 veces, no va a terminar. Ahora, si Jesús dice, si el Señor dice que es eterno, es eterno. ¿De dónde podemos nosotros sacar la absurda idea de que el infierno no es eterno? No, porque era una figura de un basurero que había en Jerusalén, el llamado Valle de Ginón, donde allí se quemaban los desperdicios y todo el día estaba el fuego encendido. Sí es una figura. Yo no digo que no, pero una figura de un castigo, de una condenación eterna, porque el que no entiende que el infierno es eterno, no ha comprendido para nada el enorme costo de la muerte de Jesús en la cruz y la terrible responsabilidad que cae sobre el hombre al despreciar el sacrificio del Hijo de Dios. Dice Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo? Desprecie el sacrificio del Hijo de Dios. Si usted rechaza el pago de Jesús, entonces usted tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Y hay una frase muy empleada por los países comunistas que se meten en deuda y después no quieren pagarla. Una payasada que inventaron para no cumplir con sus responsabilidades. Esa deuda es impagable. Bueno, lo que ellos emplean de una manera retorcida y equivocada es una frase que describe la realidad de la condición humana cuando desprecias el sacrificio de Cristo. Nosotros tenemos una deuda que no podemos pagar. Esa deuda sí es impagable. Por eso, si el hombre decide pagar, va a estar una eternidad pagando. Porque no va a terminar de pagar. Por eso existe el infierno. Por eso el infierno es eterno. Por eso Jesús murió por nosotros, para que no tengamos que seguir viviendo vidas miserables. Vino otra vez y los halló durmiendo. Indica que los discípulos volvieron a dormirse. Incluso después que los hubiera despertado y amonestado. ¿Cómo es posible? Los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y debido a que no buscaron la ayuda del Padre, estaban impotentes para permanecer despiertos. Y mucho menos interceder por su Maestro. Después de encontrarlos por segunda vez durmiendo, les dijo. Dice la Biblia, Jesús dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. Después del tercer ataque, nuestro Señor dijo las mismas palabras a su Padre. Hágase tu voluntad. Yo tengo que leer esto y decir, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Después de la tercera sesión de oración, Jesús le dice, dormid ya y descansad. Como una irónica reprimenda más. Aunque después de 2 reproches y amonestaciones de parte del Señor, los 3 hombres seguían durmiendo, sus ojos aún estaban cargados de sueño. Porque el reino espiritual o natural y no el espiritual los controlaba. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros
cuando intencionalmente no persistimos, este reino natural que nos envuelve, que nos ocupa, que nos distrae, nos aleja del Dios vivo. Y por eso nos parece más real, y por eso buscar a Cristo da sueño, y por eso la gente vive en indiferencia, y por eso se ponen a leer la Biblia y no entienden nada. Veamos su fortaleza. Dice el verso 26, 45. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y dice Mateo 26, 46. Levantaos, vamos. Se acerca el que me entrega. Con gran tristeza Jesús exclama: ha llegado la hora. Con una fortaleza magnificada aún más por su contraste con la debilidad de sus discípulos, se sometió. Y es curioso como lo dice la Biblia. Se entregó en manos de pecadores. Ya no tenía nada más que hacer. Y nada más que los discípulos estuvieran dispuestos a hacer. Por tanto les ordena: levántense, vamos, se acerca el que me entrega. En lugar de debilitado e impedido por las tentaciones, se volvió más fuerte, más resuelto. En lugar de esperar que sus enemigos vinieran a él, él les salió al encuentro. Él encontró su fortaleza en su comunión con el Padre. Él nos dejó un modelo y nos está recordando: no confíes en ti mismo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ya no tienes que preocuparte por tu salvación. Yo pagué por ti. Mi muerte en la cruz y mi resurrección hizo posible que puedas reconciliarte con el Padre. Puedes tener vida eterna ahora, abundante. Puedes vivir una vida victoriosa a pesar de que te voy a dejar en el mundo, y en el mundo vas a tener aflicción, y parte de esa aflicción son esas luchas que seguimos teniendo. Pero no vas a estar solo. Dejé mi espíritu contigo. Te dejé la palabra. Es más, en mi nombre puedes orar al Padre, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis, dijo Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y se os dará. Con todo eso, muchas veces cedemos a las tentaciones. Comienzan con esos descuidos que nos meten en problemas. Cosas que estamos tan familiarizadas con ellas, pero me temo que por conocerlas tan bien han perdido impacto en nuestra vida. Lo sagrado a veces lo tratamos de una manera superficial. La necesidad de que Dios nos hable todos los días. La necesidad de hablar con Él todos los días. De persistir en obediencia, leyendo su palabra, orando, buscando fortaleza. Porque, hermanos queridos, el momento para enfrentar la tentación no es cuando llega. Es antes. Es antes que llegue el día malo. Porque cuando no esperes, el diablo va a aparecer. Va a mostrar su feo rostro con una máscara. Y nos va a tirar con toda la fuerza para tratar de destruirnos. Y créanme, esta lucha no se va a acabar. La experimentan los jóvenes, quizás en una intensidad mayor, pero también la experimentan los no tan jóvenes. Y también la experimentan los ancianos. Y la seguiremos experimentando hasta que mientras estemos en este mundo. Esas batallas internas de las que la gente no tiene la más mínima idea. Todos los domingos nos vemos, nos saludamos. Muchas veces nos escondemos detrás de una sonrisa o un Dios te bendiga. Y la realidad es que la persona no tiene la menor idea de la batalla que tú estás librando. Pero Dios sí. Él lo conoce. Él estuvo allí.
y ha prometido estar con nosotros. Pero tenemos que ser lo suficientemente honestos para reconocer que solo no podemos, hermanos. Solo no podemos. Necesitamos de Dios, necesitamos desesperadamente buscarle, pedirle fuerza. Y ya no tan solamente seguir el consejo, me tengo que aferrar a Jesús. No, Señor Jesús, amado Padre, no me sueltes. Sujétame tú. Porque si en mi fuerza fuera, yo me soltaría. Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Cuando sientas que eres débil, ve a Él, que es fuerte. Que Dios nos ayude, hermanos, a glorificar el nombre de nuestro Padre, recordando la gran lucha que Jesús tuvo en Getsemaní por nosotros. Él murió por nosotros. Vivamos nosotros para la gloria de Él. Que el Señor nos bendiga.